Muy buenas tardes o noche, cuando sea que ustedes vean este video. Clase de Zohar Parshat Tazria. Un segundito. Ok. La porción de esta semana es una porción bastante especial. Pareciera que es una porción muy simple, que solo habla de las leyes referentes a cuando una mujer queda embarazada y cuando tiene un hijo. Básicamente habla de tres principios o tres cosas básicas que es raro que estén todas mezcladas igual. Y el Ari explica con bastante detalle el por qué están todas mezcladas. Pero en definitiva, de lo que habla es, por un lado, de cuando una mujer queda embarazada, da a luz, y el hecho de haber dado a luz la deja en un estado de impureza, por decirlo de alguna forma, debido al sangrado del parto, y requiere de que atraviese un cierto proceso de purificación. Luego, mezclado con esto, la Torá nos habla sobre el circuncidar al hijo varón que nació 7 días antes, es decir, dice después de 7 días, en el 8º día, es decir, después de que pasaron 7 noches, en el 8º día será circuncidado. Y finalmente la porción termina hablando de la lepra. Y lo interesante es que sabemos que la porción de la semana que viene, generalmente cuando no es un año bisiesto como este año que tenemos ahora, esta porción se lee junta con la porción de la semana que viene, que es la porción de Metzorá, que quiere decir lepra. Y de alguna forma uno pudiera preguntarse por qué es que sí. La siguiente porción habla de la lepra y es solo la parte final de la porción de esta semana la que habla específicamente de lepra. ¿Por qué cuando se dividieron las parashot, esta porción no se hizo más corta y se permitió que la parte final que habla sobre la lepra que continúa siendo mencionado en la porción de la semana que viene, ¿por qué no se hizo de eso todo una porción? Y del tema de la fecundación y del nacimiento del hijo y el periodo de purificación no se dejó para esta porción. Y uno tal vez pudiera decir, bueno, de hecho, si hubiera sido así, esta sería la porción más corta de la Torá. La porción más corta de la Torá es la porción de Behar Sinai, que tiene 53 versículos. Y esta porción tiene 67 versículos. Es una porción que de por sí es pequeña. Y tal vez, bueno, hubiera sido la más pequeña de todas. Pero nosotros sabemos que no es por una cuestión de distribuir cantidad de versos para que todas las semanas en Shabbat nos sea cómodo la lectura, porque de ser así no tendríamos porciones como por ejemplo la porción de Pinjas, que es 6-7 veces más largas que la mayoría de las porciones convencionales, o por lo menos más larga que la de esta semana. Sin embargo, no es menor el hecho de que la porción de esta semana, que podría haberse dividido en otro lugar del tema de la lepra, está específicamente cortada cuando llega a 67 versos. 67 versos sabemos que es el valor numérico de Binah. Y en la clase de la semana pasada de Zohar hablamos también del 8º día, porque esto que se va a hablar ahora acerca de la circuncisión en el 8º día,
también está relacionado con la de la semana pasada, Shmini. Y explicamos que el octavo día era Malhut, que comprendía los 7 niveles anteriores de Binah hasta Yesod. Y ahora, de alguna forma, otra vez tenemos la porción de esta semana, la cantidad de versos que tiene es el valor numérico de Binah. Y la verdad les tengo que ser muy sinceros. Iba a grabar la clase de Zohar ayer. Y vengo como tratando de convencerme a mí mismo que el tema del que voy a hablar es el correcto, porque la verdad de lo que hay detrás de esta porción es, por un lado, el conocimiento de lo que ocurrió con el nacimiento de los primeros seres humanos engendrados por Javá y por Adán, pero también tiene que ver tiene mucho que ver, según lo que explica el Zohar y el Ari, con lo que ocurre en nuestra vida cotidiana en las relaciones de pareja. Y es sabido que una vez que uno tiene una cierta información, esa información te genera una cierta responsabilidad. Las leyes de causa y efecto funcionan siempre igual. Las leyes de causa y efecto no necesitan de que uno entienda o sepa que lo que está haciendo está mal para que tengan un efecto. Uno no necesita saber que el socket, ¿cómo se dice? Que el enchufe de la pared tiene electricidad para que te dé electricidad. Si no sabes, pones los dedos y de todas formas te da electricidad. Ahora, ir a poner los dedos sabiendo que da electricidad tiene la misma consecuencia respecto al efecto físico en el momento de lo que uno está haciendo, pero no tiene la misma consecuencia respecto a la responsabilidad que uno tiene. Porque uno fue a propósito a poner los dedos en el enchufe si es que sabía que da electricidad. Si uno ya tiene el conocimiento y va a poner los dedos en el enchufe, igual te da electricidad, pero la responsabilidad es otra. Y de lo que habla primordialmente el Zohar y el Ari respecto a esta porción es sobre las relaciones que terminan engendrando un hijo, o aunque no engendren un hijo, ya lo hemos explicado si tomaron el curso 3 o la clase de relaciones de pareja, Kabbalah y sexo. Hemos explicado que no es necesario que una determinada relación sexual procree hijos físicos, personas, seres humanos, sino que todas las relaciones procrean, y procrean distintos tipos de entidades, ¿sí? Sea si esa relación es una relación egoísta que básicamente lo único que busca es el placer personal, ese tipo de relación engendra lo que el Zohar le llama de esta forma, porque está hablando de paquetes de energía pero el Zohar está escrito con el lenguaje de hace 2000 años atrás, y le llama demonios, ¿sí? Pero demonios en realidad son emisiones de baja frecuencia que terminan generando una respuesta tal que ante el choque de esa emisión con el espejo, ¿sí? con Malhut, con el mundo físico, que ya hemos explicado muchas veces que el mundo de Malhut es como un espejo,
lo que nos refleja de vuelta es la consecuencia de eso que acabamos de emitir. Y por otro lado, nos dice tanto el Zohar como el Ari en la porción en un par de semanas, en la porción de Ahadeimot, que si la persona se involucra en una determinada relación sexual, pero ahora sí con el objeto de complacer a su pareja, también engendra, no importa si engendra hijos físicos, engendra, llamémosle ángeles, o que es en realidad lo mismo, es una emisión de una energía positiva. Lo que pasa es que no quiero usar estas dualidades de los términos de positivo, negativo. Genera una emisión de energía altruista que, al reflejarse contra el espejo que es Malhut, el mundo físico, le devuelve lo que la gente busca, que es esta llamada benevolencia divina o beneficencia divina, que se manifiesta en sustento, en salud, en una nueva realidad. Y de hecho, el arriba al extremo de decir que esas relaciones sexuales que tiene la gente cuando son relaciones altruistas, incrementan la imagen, y esto no es una cosa menor, recuerden esta palabra, incrementan la imagen de Dios en la tierra. ¿Se acuerdan la idea del Tselem, de la imagen, el hombre creado a imagen y semejanza? Ok, se incrementa la imagen divina sobre la tierra. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, pocas cosas son tan rectificadoras y constructivas para el bienestar del mundo entero, de todo este nivel de Olam Asiá, ¿sí? Que incluye todos los planetas, todas las galaxias, todo lo que existe en el mundo físico. Pocas cosas son tan positivamente impactantes como las relaciones sexuales de personas que se involucran en el sexo por el placer del otro. Hay unas secciones del Zohar que son más que interesantes, pero vamos a empezar un poquito con... empezamos con para dar comienzo a una pequeña sección del Zohar que dice, es el versículo 14 de la porción de Tazria de esta semana. Dice, ven y mira. Cuando un hombre está a punto de santificarse o de ser santificado, él y su esposa, al consumar un acto sexual, y lo hace con un deseo de santidad, ¿sí? Ojo que es importante entender qué quiere decir un deseo de santidad. Un deseo de santidad no es que lo hago porque Dios me dice que porque está escrito, no sé, que tengo que tener relaciones sexuales en Shabbat, ¿sí? No es por el cumplir una mitzvah. Un deseo de santidad se refiere al deseo no quiero utilizar la palabra de dar, porque no es precisamente lo que... Sí, pero con un deseo que proviene como el deseo de Jochma, o del mundo de Atzilut, que es un deseo de impartir. Entonces, lo que va a suceder en una relación sexual en donde dos personas intentan impartir, es decir, propiciar placer al otro para que cada uno de ellos pueda cumplir ese propósito, es necesario que ambos estén dispuestos a recibir placer, ¿sí? Esta disposición o esta capacidad de aceptar el placer
pero no desde un lugar egoísta, sino por el otro, es lo que llamamos una relación sexual con un deseo sagrado. Dice, cuando la persona está a punto de santificarse y de santificar a su pareja a través de un acto sexual que está motivado por un deseo sagrado, el Zohar dice, un espíritu sagrado se despierta en él. Y este espíritu tiene tiene ambos aspectos de masculino y femenino. Y esto es algo que es muy importante. Rabashlag hace un comentario. Dice, siendo que este espíritu sagrado que se despierta proviene de Zeir Anpin y Malhut, es por eso que es el secreto de la unificación de lo masculino y lo femenino. Esta idea de que el espíritu que se despierta en el hombre es un espíritu sagrado que incluye masculino y femenino, es la esencia de la calidad de esa relación sexual. Porque es en el espíritu del hombre que se le acaba de despertar a través de esa relación, es decir, un espíritu que no es el del cuerpo. El del cuerpo, sabemos que es imposible que dos personas puedan tener relaciones si no se despierta la sefirá de Da'at. Sin Da'at, es decir, sin esta ambigüedad del deseo egoísta y los estados de Geburah en Da'at, no se genera una erección. Tiene que haber un reconocimiento. No alcanza con que un hombre vea a una mujer, por más que esa mujer sea muy hermosa, para que él tenga una erección. Tiene que tener un pensamiento de reconocer que él pudiera tener relaciones sexuales con esa mujer y de hecho imaginar esa relación para que haya una respuesta fisiológica en sus órganos genitales, que es la erección. Y de hecho, si no está ese reconocimiento, si no hay Da'at, no hay capacidad de la relación sexual. Hay que también tener en cuenta que el órgano genital masculino, y es similar en el caso de la mujer, pero metafísicamente es en respuesta a lo masculino. El órgano genital masculino es la única capacidad biológica que no es, en el cuerpo humano, que no está despierta todo el tiempo. Es decir, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra lengua, todo lo que en cualquier momento, de un instante al otro, uno puede mover una mano, uno puede mover la cabeza, uno puede hablar, puede inhalar, olfatear. Todos los sentidos, todos están siempre todos despiertos, excepto por el órgano genital masculino. ¿Sí? Es el único que tiene estos estados de estar literalmente, como dice el Zohar, muerto o vivo. Y lo que le da vida, ¿sí? Lo que hace que deje de estar muerto, es el pensamiento. ¿Sí? No es el estímulo físico. ¿Sí? No es solo la decisión no es como uno dice voy a mover la mano, uno no puede decir voy a tener una erección. Es solo a través de la elaboración de un proceso de pensamiento complejo relacionado a la sexualidad que este órgano se despierta. Y en relación a lo femenino, la generación de flujos vaginales es similar, pero es en respuesta a lo masculino. Y no es en respuesta a lo masculino a la percepción de
del arousal, ¿cómo se dice? Del despertar o de la erección masculina, sino es en respuesta a a la presencia de la masculinidad en función de lo femenino. Entonces, y cuando no existe eso, cuando no existe esa excitación o ese despertar en lo femenino, es porque no lo percibe en el hombre. Pero ¿qué es lo que la mujer tiene que percibir en el hombre? Es este espíritu de santidad que incluye masculino y femenino. Es decir, si el hombre solo está interesado en su propio placer, no va a poder despertar el placer de lo femenino, porque el hombre y la mujer son dos cosas opuestas, no tienen afinidad de forma. Para que tenga afinidad de forma, tiene que despertarse la energía de benevolencia, tiene que despertarse la sefirá de Gesed, y si se despierta solo la sefirá de Gevurá, que es el deseo egoísta o el deseo de placer personal, no despierta ese espíritu de santidad. Y ese espíritu de santidad es el que incluye emociones femeninas en el hombre. Y esas emociones femeninas es lo que le permite tener la sensibilidad y saber cómo despertar y cómo excitar a la mujer. Dice, en ese momento, cuando esto ha ocurrido, el santo bendito sea él, es decir, el sistema o Dios, como le quieran llamar, pero cuando el Zohar se refiere a Kadosh Baruj Hu, esto se refiere a Yud Kei Vav Kei, al sistema, ¿sí? De emanación, creación, formación y acción. Dice, el santo bendito sea él, le indica a un ministro, a uno de estos, a un ángel, por decirle de alguna forma, que va a estar encargado de supervisar la concepción en las manos de este espíritu. Y le da si lo que va a ser engendrado es un ser humano, pero si no, ocurre lo mismo con algún paquete de energía que luego se manifiesta en la vida de esta pareja o de esta persona, o de este hombre, perdón, sobre todo, se le da a este ministro el alma del posible hijo que pueden engendrar. Y a esto es a lo que se refiere la frase de Job que dice, y en la noche en la que se ha dicho, hay un hombre, un hombre que ha concebido un niño. Dice, ¿qué quiere decir la noche? Dice, la noche se refiere a Malhut, que es llamada noche, que le dice al ministro, al ángel que quedó a cargo del alma, aquí hay un hombre que acaba de concebir. ¿Para qué? Para que el ministro traiga el espíritu que le corresponde a esa concepción. Dice, y en ese momento el sistema, el Yud Kei Vav Kei, Dios, le da una orden a ese espíritu para todo lo que va a hacer el resto de su vida terrenal. Esto es lo mismo si la orden fuera para un paquete de energía y no para el alma de un niño. Es decir, el sistema refleja la conciencia
de las relaciones sexuales de los padres, tanto en sus hijos como en el resto de los hijos que la vida le da, el trabajo, los amigos, todo lo que se manifiesta en la vida de la persona son distintos tipos de hijos de lo que él procrea. Dice, y ese alma, o no dice ese alma, perdón, ese espíritu, viene con un mandamiento que sabe qué es lo que tiene que hacer el resto de su vida. Dice, y si es en el caso de un niño, del alma de una persona que va a nacer, dice, el Creador lo obliga a jurar, a prometer que va a ser un tzadik, ¿sí? Que va a tratar de ser una persona justa, tal como ya ha sido explicado. Dice, el espíritu entonces desciende con una imagen, ¿sí? Con una imagen, con un tselem, una sombra divina, una sombra de Dios. Dice, y esa imagen es la misma imagen que asume la forma celestial o la forma suprema, la cual es llamada Tselem Elohim, la imagen de Dios. Es decir, nosotros tenemos esta idea que aparece en la Biblia de que Dios creó al hombre a su imagen, ¿sí? Y pensamos que es solo con Adán y Javá, o con Adán, ¿sí? Solo con el primer hombre. Pero si tomaron el curso Moldeando la Realidad, explicamos que cada vez, constantemente el hombre está siendo creado, cada vez y sobre todo cada vez que tiene relaciones sexuales, o que tiene zivug, unión entre lo masculino y lo femenino, entre Zeranpin y Malhut. Y esto puede ser en su empresa, en su trabajo, en distintas áreas donde tiene que unir la idea y la emoción con el mundo físico. Esto me hace acordar que hay una sección en el Talmud, ya me voy a acordar exactamente dónde, pero hay una sección en el Talmud que dice que hay tres individuos que conciben a un ser humano, a un niño: la madre, el padre y Dios. Y dice que tanto la madre como el padre está dividido entre ellos qué es lo que cada uno contribuye. No me acuerdo exacto ahora con precisión, pero recuerdo que el padre contribuía los huesos, ciertos órganos, la piel, la madre contribuía la sangre, está dividido todo en cosas físicas, ¿sí? Lo que provee la madre y lo que provee el padre. Y luego el Talmud dice, y el Creador provee el alma, la belleza, el parecer de la persona, ¿sí? La semejanza de la persona, la capacidad de hablar, los sentidos básicamente, la capacidad de hablar, la capacidad de moverse, todo lo que no es tangible, que son las capacidades del hombre, eso es lo que provee el Creador. Es decir que, y eso que provee es esto de lo que estamos hablando, es esta imagen divina que está siendo puesta sobre el hombre. Pero lo que tiene que quedar claro es que de la parte biológica, de la parte de la madre y el padre, lo que surge es lo que corresponde al mundo de Olam Asiá, ¿sí? Y del espíritu divino que está siendo inyectado proviene realmente la persona, ¿sí? El ser.
Dice, una persona es creada con la imagen y con ella camina durante toda su vida en la tierra. Este es el significado del versículo de Teilim, de Salmos 39:7, que dice: seguro que cada hombre camina en un show de vanidad, que en realidad, dice, lo que denota, dice el Zohar, es la imagen, ¿sí? Porque esa imagen que tiene la persona, ¿cómo no va a sentir una cierta vanidad si esa imagen se la dio Dios? Es una, es una imagen divina, ¿sí? ¿Cómo no se va a sentir, cómo no va a caminar por el mundo sintiéndose que es algo importante? Dice, siempre y cuando él mantenga la imagen en él existirá sobre la tierra. Pero si la imagen o la sombra, el tselem, pero si el tselem se va de él, entonces en ese momento muere. Hay dos tipos de tselem, ¿sí? Tzlamim se dice en hebreo. Hay dos tipos de tselem, los cuales están siempre juntos. El rey Salomón dice, le advirtió a la gente diciendo en un versículo de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares, que dice: antes de que el día se enfríe y que las sombras se vayan, y la palabra sombras es la misma, Tzlamim es la palabra sombra, es la mismo que estas imágenes de las que estamos hablando. El rey Salomón le advirtió a la gente diciendo, y solo utiliza esta frase que dice: antes que el día se enfríe y que las sombras se vayan. Es decir, lo que hace que el día se enfríe es que se vayan las sombras. Uno puede decir, bueno, no, se refiere a que está bajando el sol, y una vez que baja el sol y ya no hay nada que haga sombras, el día se enfríe. Pero en realidad está hablando de la muerte de la persona y del hecho de que la razón por la cual la persona muere es porque los tselem, las imágenes, se van de él. Ahora, no deja de ser sumamente interesante el hecho de que este segmento de Shir HaShirim hable de dos tselem, ¿sí? De dos sombras. Después les voy a decir por qué. Dice, ya está en el versículo 16, dice: en el libro de los hechiceros encontré que aquellos que desean hacer brujerías, y esas brujerías provienen del lado de la izquierda, y apegarse a la izquierda, ¿sí? Hablamos justo en la clase de Zohar de la semana pasada del pueblo de Israel que proviene de la derecha. Dice, pero aquellos que buscan hacer brujerías y lo quieren hacer del lado de la izquierda, siempre lo tienen que hacer bajo la luz de las velas. O cuando sea que sus imágenes se ven. ¿Sí? Por ejemplo, hacerlo a la luz de la luna. Y tienen que decir las palabras correctas que sean necesarias para el encantamiento y despertar esos aspectos de impureza usando nombres de la impureza. Dice, cuando la persona hace eso y se involucra en ese tipo de trabajos de magia, la persona le está entregando
sus imágenes, sus tselem, a esos nombres de la impureza a los cuales él ha llamado. Y lo que no se da cuenta que está haciendo es que de su propia voluntad él está entregando su ser y está poniéndose a disposición de esas entidades de la izquierda, de esos demonios. Y en ese momento, si una persona hace eso, dice, el hombre deja el dominio de su rey, refiriéndose del creador o del sistema del Yud-Kei Vav-Kei. Y deja también eso que su rey, que su amo, había depositado en él. Es decir, el alma que le habían dado a través de este ministro que mencionamos anteriormente. Y lo que está haciendo es que está dándole ese aspecto, esa capacidad, esa fuerza de vida al otro lado, al lado de la impureza. No sé si en esta clase me va a dar tiempo de hablar del tema, pero una de las razones por las cuales habrán visto ese pequeño video que pusimos en Facebook acerca de la restricción, tenía como propósito fundamental despertar un poco la controversia de que se hable de qué es lo que realmente ocurrió, cuál es el tzimtzum, de qué es la restricción. La palabra restricción, y la razón por la cual en algunos lugares para enseñar Kabbalah le dicen a la gente que tienen que reprimir sus deseos, y por más que le digan, no estás reprimiendo el deseo, lo que tienes que hacer es modificarlo y demás, pero mientras tanto le dicen que se contengan y que no hagan una cierta acción, con el propósito de crear un tzimtzum, una restricción, y supuestamente esa restricción le va a mejorar su vida. Y después uno ve un montón de gente que viven la vida atemorizados de que se van a desconectar de la luz y de que Dios los abandona y de que si no se ponen un hilito rojo en la muñeca, las fuerzas del mal lo van a atacar y que si no, ¿sí? Mucho de lo que escuchamos constantemente de gente que llega de otros lugares, que viene a estudiar Kabbalah y vienen desde un lugar de miedo, ¿sí? Lo que aprendieron a tener miedo. Y es decir, en definitiva, ese proceso de restricción les sirvió para generar un nuevo tipo de persona. Es un tipo de persona que se tiene incluso miedo a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas, no entendió exactamente de qué se trata este concepto de la restricción, de la verdadera restricción, de la restricción original que fue la que creó los mundos, del Tzimtzum. Y en realidad no lo voy a explicar ahora porque voy a ver si sigo grabando estos pequeños episodios para irlos numerando y poniéndole, para ver si de esa forma la gente lo entiende. Pero de lo que se trata el Tzimtzum, no el Tzimtzum original, sino el que una persona puede hacer en su vida, es lo que explicamos en la clase de Kabbalah y sueños. Es el desdoblamiento de nuestra parte energética de la parte material. Es la idea del Tzimtzum, es decir, de la restricción, no es para oprimir al ser de hacer algo que le puede traer una consecuencia negativa, sobre todo porque hoy en día ya sabemos que lo que menos importa es lo que la persona hace, lo que más importa
Y ojo, no fue así todo el tiempo, esto es algo nuevo, que aquellos que enseñan espiritualidad, y sobre todo aquellos que enseñan Kabbalah, van a tener que aprender a adaptarse y a crecer y a entender que estamos en un momento de la evolución del ser humano, esto que predijo hace 500 años Rabbi Abraham Azulay, en donde lo que más importa es lo que la persona piensa, no lo que la persona hace. ¿Sí? Sigo escuchando gente con estos matices religiosos o de New Age, ¿sí? de espiritualidad. No le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Hacerle al prójimo lo que sea, es lo que menos importa, porque no le vas a poder hacer al prójimo algo que no sea algo que él lo había atraído para su vida y que es algo que sea perfecto a lo que él estaba buscando. Ahora sí, y va a tener una consecuencia para el prójimo y también para tu propia vida. ¿Sí? Ahora, si querés que el sistema funcione a tu favor, lo que hay que empezar a decir es: no pienses en hacerle al prójimo lo que no quisieras que te hagan a ti. Porque lo más poderoso hoy, o sea, si estás pensando en lo que le harías a tal y tal persona como venganza o esto o lo otro, ese es tu peor castigo. El permitirte pensar lo que le harías a la otra persona. Entonces, si hay algo para esto del amor al prójimo, no hacerle al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, olvídate, si no se lo haces tú, se lo va a hacer alguien más. Si el prójimo tiene merecido algún cierto tipo de juicio, le va a llegar de alguna forma. Es cierto que yo no quisiera ser el canal para eso, pero si yo quiero protegerme de no ser ese tipo de canal, no se trata de no hacerle al prójimo lo que no quiero que me hagan a mí, se trata de no pensar en hacerle al prójimo lo que no quisiera que me hagan a mí. ¿Sí? El solo hecho de pensarlo ya es un problema. Bueno, la idea de estos dos tselem, de estas dos imágenes, es porque nosotros vivimos constantemente en una dualidad de onda y materia. ¿Sí? Somos partícula, somos esta cosa física, partículas, ¿sí? Un cuerpo particular, hecho de partículas, es decir, que nos hace sentir y ver que estamos separados del otro por tiempo, espacio y movimiento, y somos una onda, también somos una energía, y esa energía, esa onda es el espíritu, no es el nefesh, no es el nivel del cuerpo, de lo físico, es nuestro espíritu, es el nivel de alma llamado espíritu. Ese espíritu puede viajar a la velocidad de la luz, mucho más que la velocidad de la luz. El poder desdoblar ese otro tselem, para que ese otro tselem sea el que busque información y me la traiga, y yo sepa qué hacer, ¿sí? Qué hacer en el momento adecuado, o cuando tenga la necesidad de esa información. Eso se origina a través del proceso del masaj, de la cortina, ¿sí? de el poner un tiempo en donde no existía naturalmente tiempo. ¿Sí? El esperar lo que nosotros le llamamos como una cosa tan tonta, el decir, bueno, no, tené paciencia, o la gente impaciente. ¿Mm? La gente impaciente es la gente que es incapaz de introducir una nueva dimensión de tiempo en el tiempo existente. En ese desdoblamiento del tiempo que uno hace cuando es capaz, de una manera tranquila, no temblando y reprimiéndose de no decir o no gritar o no hacer, sino de una manera verdaderamente proactiva, es decir, insertar una medida adicional de tiempo que en sí es una ilusión para desdoblar la situación presente y dejar intencionalmente que mi tselem viaje en el espacio, en el tiempo, en esa ilusión de la materialidad de este mundo y resuelva la situación. ¿Sí? Lo vamos a explicar después con más detalle, pero de eso se trata esta idea de
el, de este tselem que nosotros recibimos y que de hecho lo recibimos constantemente. Cada vez que una persona decide crear, utilizar sus capacidades de activar Hasidut, de activar misericordia y hacer algo por alguien, está permitiéndose ser recreado. Ok, habiendo dicho esto, vamos a ver qué tiene que ver, según lo que explica el Ari, todo esto con 45 minutos de clase. Vamos a tratar de comprimir. Ok. A ver si hace falta la primera sección. Recuerden que al principio hicimos la pregunta de por qué se mezcla esto de la lepra, la plaga de la lepra, con el tema de la circuncisión y con el tema de, del nacimiento. Y aparte ya lo hemos explicado en clases de Zohar de los años anteriores, esta idea de que el Zohar o la Torah se saltea el proceso de gestación. La porción de esta semana dice, y Dios habló con Moisés diciéndole, dile a la gente del pueblo de Israel que cuando Aisha Kitazria, Veyaldad Zahar, dice que cuando una mujer conciba, dará a luz a un varón. Y o sea, siempre va a dar luz a un varón si más de la mitad de la gente que hay en este mundo son mujeres. ¿Sí? Hay más mujeres que hombres. Entonces, evidentemente no es que cada vez que si la mujer concibe dará luz a un varón. Y no dice que la mujer conciba y que después de 9 meses dé luz a un varón, se saltea el proceso de formación. No lo voy a explicar ahora porque lo explicamos el año pasado y no quiero poner demasiado énfasis en eso. Pero da como un hecho que la mujer concibe. Además está esta cuestión de que por qué no dice cuando una pareja concibe. Nadie concibe, ninguna mujer concibe a un hijo solo. Y explicamos también el año pasado el concepto de quién aporta primero, si la mujer que esto también está explicado en el Zohar, de que dice de que si la mujer aporta primero el óvulo y ella ya está ovulando cuando el hombre aporta el semen, seguro va a ser un hijo varón. Y eso hoy está científicamente probado, tiene que ver con que los espermatozoides más rápidos son los espermatozoides masculinos, son más rápidos pero son más débiles, entonces solo viven un día, mientras que los espermatozoides que tienen cromosomas femeninos viven hasta 3 días, es decir, de que si las personas tienen relaciones sexuales y la mujer aún no ovuló, pero ovula hasta 3 días después de haber tenido relaciones sexuales, los únicos espermas vivos que van a estar en ella durante 3 días son los que tienen cromosomas femeninos. Y si el óvulo ya estaba presente, los que seguramente van a llegar primero son los masculinos, porque a pesar de ser de vivir menos cantidad de tiempo, son muchos más rápidos en la carrera.
y a eso se refiere a que si la mujer da semilla, porque Aishaki Tazria quiere decir si la mujer da semilla, es decir, si su semilla aparece primero, dará luz a un hombre. Ahora, adicionalmente dice que dará luz a un hombre y que va a estar durante 7 días, ¿cómo se dice? Rendered. En estado de impureza, como si fuera que hubieran menstruado, y en el 8º día circuncisará a ese varón. Ahora, lo que el Ari dice es cómo es que esta mitzvah de circuncidar a los varones en el 8º día está puesta en la Torá entre medio de el mandamiento concerniente a la impureza de la menstruación e inmediatamente después el tema de la lepra. ¿Sí? ¿Por qué si es que la circuncisión es un pacto sagrado y todo esto está entre medio de estas dos cosas que son llamadas impurezas? Dice, la razón por la cual esto es así es porque la circuncisión protege al hombre de estas impurezas. Dice, porque la circuncisión es como un sello que él tiene con su creador, y este sello le recuerda el mantenerse humilde de espíritu, lo cual lo aleja de tener relaciones sexuales con una mujer que está menstruando, y a su vez lo aleja de atraer la impureza de la lepra. Ok, voy a saltear un poco todo esto para ir a la parte de la historia original de la creación. Dice, sepan lo siguiente, y aquí trae otra vez a colación el verso original de la porción de esta semana que dice, la mujer estará en estado de nidá, de impureza durante 7 días, cuando dé a luz a un varón. Dice, esa impureza fue causada por la inyección de veneno de la serpiente a Eva. ¿Sí? Cuando Eva comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, en realidad lo que sucedió es que tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Y esa inyección de ese veneno es lo que hizo que de ahí en adelante las mujeres menstruaran. O incluso que el parto sea doloroso y que produzca sangrado. Originalmente los primeros seres humanos estaban hechos de un material distinto al que tiene nuestro cuerpo hoy, que era una especie de esmalte totalmente flexible. ¿Sí? Eva estaba destinada a tener hijos simplemente como, no sé, como poner un huevo. Tenía que haber una cierta dilatación sin ningún tipo de dolor, de rupturas, ni siquiera de sangrado. Pero el pecado original fue lo que generó el sistema actual de cómo, de lo que es llamado el castigo de Eva, que es tener hijos con dolor. Estoy viendo qué parte leer, porque la verdad que es tan larga esta sección.
Bueno, seguramente en la clase de Shabbat va a ser extensa también, porque hay mucho que incluir. Ok, seguimos con esta otra sección. Dice, esto también explica el por qué Adán fue creado con tierra que provenía de afuera del jardín del Edén. Es llamada la tierra del arrepentimiento. Puesto que el Creador sabía que él iba a pecar. Y si hubiera sido creado con la tierra del jardín del Edén, nunca hubiera podido arrepentirse de eso que hizo. Dice, por eso es que el Creador lo creó con la tierra que proviene de afuera del jardín del Edén, y luego lo trajo al Edén, y luego lo puso en el Edén. Acá el Ari no lo explica, pero el Talmud dice que Adán, cuando dice de que el hombre fue creado del polvo de la tierra, dice que literalmente fue creado de la tierra que está exactamente en el lugar en donde hoy está el Kodesh HaKodashim, o donde, sí, hoy está, lo dije correctamente, en donde es el centro del templo en Jerusalén. Es decir, en donde estaba el Sanctus Sanctorum, el sagrado de los sagrados, el Kodesh HaKodashim, en el templo en Jerusalén, de esa tierra es de donde Adán fue hecho, para que si pecara, luego supiera regresar a la fuente, es decir, ir al templo a llevar un sacrificio o hacer cualquier tipo de ofrenda para corregir eso que él había hecho, que estaba mal, o que estaba mal, que era Ratzon Atzmi, egoísta, fuera una forma de volver a su origen. Porque ese lugar es llamado la tierra del arrepentimiento. La tierra de Teshuvah es el lugar en donde vuelve a Tashuv Hei, a reunirse Ze'anpin y Malhut. Dice, luego Dios tomó a Adán, el Creador tomó a Adán y lo sacó del jardín del Edén porque había pecado. Dice, ambos fueron expulsados del Edén por la inyección de veneno que habían recibido de la serpiente. Y esta inyección de veneno que ocurrió en la matriz de Eva, ¿cuál es la palabra? Este entrecruzamiento o esta fertilización cruzada entre la serpiente y el hombre primordial, Adam Kadmon, que ya para ese momento había caído, había dejado de tener la imagen del hombre primordial. Eso generó las 70 naciones que hay en el mundo, también dentro de la matriz de Eva. Eva estaba diseñada para ser la madre de Israel, ¿sí? Para tener hijos que tuvieran deseo de adhesión con el Creador. Pero la mezcla con el semen y el intelecto de la serpiente generó que aparecieran las otras 70 naciones. Esta es la parte que no sabía, que sabía que iba a ser controversial de la clase y no sabía si hablar de esto, y también después ahora vamos a hablar un poquito acerca de la consecuencia de las relaciones sexuales durante la menstruación.
Dice Rabbi Haim Vital, dice, si no hubiera existido el pecado primordial, la humanidad no se hubiera dividido entre el pueblo de Israel y las otras naciones. Dice, todos los progenios de Adán hubieran sido de la estatura espiritual del pueblo de Israel. Dice, una vez que la conciencia pura y divina que originalmente se le había concedido a Adán y a Javá fue diluida con conciencias, ¿cómo se dice? Con conciencias egoístas o orientadas hacia sí mismo, hacia adentro, se convirtió en algo necesario el separar entre estas dos, entre las naciones del mundo y los hijos de Israel. Todos ya sabemos lo que quiere decir Israel, no estamos hablando ni de la gente que nace en el país Israel, ni de los judíos, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de almas. Dice, el eliminar esta dualidad y el que todo termine siendo Israel ha sido el trabajo de la humanidad a consecuencia de la caída primordial. Y este proceso de elevación de chispas desde las otras naciones a convertirse en chispas de Israel es un proceso de restauración de la realidad original que va a ocurrir hasta que lleguemos al momento de la redención final. Si se acuerdan, en la porción de Miketz, el Zohar explica cómo los israelitas que salieron de Egipto con Moisés eran la reencarnación de los egipcios que le compraban cereal a Yosef, y que Yosef, en lugar de pedirles dinero, les pedía que se circuncidaran. ¿Sí? Entonces, Yosef lo que estaba haciendo es que estaba recolectando estas chispas, tomando personas de las 70 naciones, de la más poderosa que había en ese momento, que era Egipto, o era el lugar en donde estaba la mayor concentración de chispas caídas de los 130 años de separación de Adán y Javá, y las estaba extrayendo para llevarlas a convertirlas en Israel. Okay. Dice, esta es la razón por la cual Javá sangró al momento de dar a luz a Caín, quien finalmente terminó derramando la sangre de Abel. Y lo mismo ocurrió cuando dio a luz a Abel, cuya sangre fue derramada. Dice, este es el origen de la menstruación en la mujer, tal como está escrito, cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, ella estará impura durante 7 días. Dice, se refiere a los 7 días de impureza de la menstruación, pero que son a razón de haber dado a luz a los primeros varones que traían la energía mezclada de esta inyección de veneno de la serpiente.
Dice, esta también es la razón por la cual ella está impura durante 7 días cuando es por un varón. Dice, y acá, bueno, acá explica, dice, porque también proviene de la razón de que ella fue la que dio semilla inicialmente y por eso es que es varón. Esto es lo que explicamos anteriormente que el Talmud explicaba acerca de la ovulación. Ahora dice, también con esto vamos a explicar por qué es que el prepucio es lo que debe ser circuncidado de los 4 tipos de prepucios que el hombre tiene. ¿Sí? Uno pensaría que el hombre solo tiene un prepucio en su pene. Sin embargo, el Zohar dice que en realidad el hombre tiene 4 prepucios, pero solo el que está conectado al órgano reproductivo es aquel que tiene que ser circuncidado. Dice, y esto es porque, y hay una explicación que ahora no es tan importante, dice que tiene que ver con los primeros 4 años en los que uno no come las frutas de un árbol. Cuando un árbol comienza a dar fruta por primera vez, o sea, un árbol que uno plantó y por primera vez da flores, esas flores se convierten en frutos, a pesar de que todos los frutos son kosher y se pueden comer, por los primeros 4 años las frutas de un árbol no deben ser comidas. Y ese proceso de no comer, la prohibición de no comer las frutas los primeros 4 años es llamado orlá. Y orlá quiere decir literalmente prepucio. No sé si vale la pena ahora ahondar en eso. Pero tiene que ver con el proceso de cómo se precipitaron los mundos y los velos entre cada uno de los mundos y la elevación de chispas de luz desde los mundos caídos, que durante los primeros 4 años el fruto de cada uno de estos años eleva a cada uno de los mundos hasta llegar en el 4.º año a Olam Atzilut. Y recién a partir de que la planta se elevó estos 4 niveles, recién ahí el ser humano debería de empezar a comer los frutos de ese árbol. Ahora, ¿cuáles son las otras 4 o las otras 3? Y esto tiene que ver con que voy a leer esta pequeña explicación porque ustedes ya han oído de esto y van a saber de qué se trata. Dice, ha sido explicado que las frutas durante los primeros 3 años corresponden a los 3 niveles que son, a las 3 klipot que son absolutamente egoístas. ¿Sí? Dijimos que en el curso Moldeando la Realidad, o en varios, lo hemos mencionado muchas veces, la cuestión de las 4 klipot que separan todo hasta que uno llega a la fuente o al fruto, y la última klipá que hay entre el fruto y el que nosotros tengamos acceso es llamado klipat noga, ¿sí? Que también es llamado en el Zohar la klipá que brilla, la klipá brillante o la klipá translúcida. Porque uno tiene la capacidad de convertir, la klipá noga es una klipá que está compuesta de bueno y malo.
toca por un lado al fruto y por el otro lado es parte de la clipá. Y el prepucio específicamente, o la orlá, está conectado con esta cuarta clipá, con este cuarto nivel, que si se acuerdan lo que dijimos al principio de la clase, ahora lo van a entender con más precisión. Las otras tres clipot, o los otros tres prepucios que el ser humano tiene que deben ser circuncidados, son el corazón, la boca, el oído, o sea, los oídos, el corazón, la boca, el oído y el pene. Estos son los 4 prepucios. Ahora, no hay ningún tipo de procedimiento, de requerimiento de que la circuncisión del corazón o de lo que uno oye o de lo que uno dice lleve algún tipo de acción física. No sé, tranquilamente, vamos a suponer cualquier cosa, ¿no? Dios le podría haber dicho a través de la Biblia al pueblo de Israel cómo tienen que circuncidar su lengua, su boca, lo que hablan. Es necesario, no sé, que se pongan un piercing en la lengua, para que el piercing les moleste en la lengua y les haga recordar que, no sé, que tienen que cuidarse de lo que hablan. En el corazón sería imposible, pero en el oído tal vez sí, no sé, usarán tapones en los oídos para selectivamente escuchar. Ahora, ¿por qué no hay una restricción? ¿Por qué la circuncisión de la emoción, de Tiferet, del corazón, de la boca o del oído, no requieren de algo físico? Es porque cualquiera de estos tres funciona constantemente, ¿sí? Y al funcionar constantemente es solo necesario la conciencia para mantenerlas puras. Ahora, en el caso específicamente del órgano sexual masculino, para mantenerlo puro se requiere de el deseo de utilizarlo para dar placer, ¿sí? Pero para que pueda dar placer necesita primero pasar a través de un proceso de erección, que es lo que explicamos en el principio, que no se puede lograr esa erección si no hay alguna conceptualización de recibir placer. Entonces, en este caso, la circuncisión es física porque, que de hecho parte de lo que hay detrás de la circuncisión es el minimizar la cantidad de placer físico que recibe la persona a través del glande. Entonces, de esta forma, no puede ser fácilmente estimulada la erección solo por contacto físico, sino que tiene que ser intelectual. Es un tema, hay un montón de cosas un poco más complejas alrededor de esto metafísicamente, pero si no vamos a estar toda la noche acá explicando esto. Estoy salteando algunas secciones para llegar a... Ok. Dice, volviendo al tema del que estábamos hablando, el de la inyección de veneno de la serpiente.
y cómo la mezcla, y cómo esto produjo una mezcla de bien y mal, y esto dio lugar a las 70 naciones del mundo, junto con la nación de Israel, que era lo que originalmente estaba diseñado que estuviera en la matriz de Eva. Sepan que, dice, el Samech Mem es una abreviación del nombre bíblico que aparece, del nombre que tiene el ángel de la muerte o la serpiente. Dice, sepan que el Samech Mem es es el rey celestial de las 70 naciones. Ya que es el rey quien está por encima de los 70 ángeles o los 70 príncipes que rigen, príncipes celestiales, que rigen sobre las 70 naciones. Mientras que el arcángel Mijael es quien está por encima del opuesto a esto, del lado del bien, los 70 sabios del Sanedrín y las 70 almas de los hijos de Jacob. Dice, a partir de esto es de que entenderemos por qué el niño debe ser circuncidado en el 8º día, ¿sí? Después de que pasaron 7 noches, es decir, 7 días y 1 noche. Dice la razón por la cual hay 70 naciones y a su vez 70 descendientes de Jacob. Sabemos que cuando la Torá dice de que estos son los hijos de Jacob que descienden a Egipto y se refiere a las almas que descienden al cuerpo y a la gente que le interesa estudiar Kabbalah, ¿sí? Yo sé que esto que están escuchando es un poco, ¿cómo se dice? Disturbing, es perturbador, porque por más que suene feo, toda la gente del mundo no es igual. Los seres humanos del mundo no son todos iguales. Hay solo una pequeña parte, digamos una 70ª parte de la población del mundo que tiene interés por la espiritualidad. Y eventualmente todos van a tener interés, ¿sí? Pero cuando todos tengan interés es porque todas esas chispas de almas que hoy están en proceso de migración hacia convertirse en Israel, van a haber evolucionado lo suficiente para nacer con este tselem, con esta imagen divina. Y ojo, nosotros que somos los que tenemos interés por la espiritualidad y somos parte de este pueblo de Israel hoy, también empezamos en el mismo lugar. No es que nosotros somos un tipo de almas especiales. Lo que nos hace especiales es que ya atravesamos ese proceso de migración, de transmigración de almas. Todas las almas de Israel comenzaron siendo eyaculaciones de Adán mientras se masturbaba o mientras caía en las manos de los 4 demonios femeninos o de los 4 aspectos femeninos que corresponden a la serpiente durante los 130 años de separación entre él y Javá, ¿sí? Después del pecado original, Adán y Javá estuvieron separados durante 130 años, pero en esos 130 años Adán no fue tan fuerte como para soportar la tentación de tener relaciones sexuales con los correspondientes a la serpiente del lado
femenino. Lo mismo ocurrió con Eva. Javá también tuvo relaciones durante todo ese tiempo con la serpiente. O a través de masturbación que terminaba en eyaculaciones que caían al suelo, y esas chispas de luz eran absorbidas por los mundos del caos. Y el proceso de rectificación, nuestras almas en un momento provenían de ahí. Y, y, y si hoy estamos en este estado de despertar metafísico o espiritual, es porque hemos hecho la suficiente cantidad de camino, pero no es porque somos tan especiales. Lo que nos hace especial es que hemos hecho el trabajo. Toda chispa de alma que hoy ocupa un cuerpo de un ser humano, eventualmente va a atravesar este proceso de transformación y transmigración hasta convertirse en un alma de Israel. Que eso va a ser el fin de la corrección, es decir, cuando la mezcla de bien y mal, incluso en el nivel de las almas, va a desaparecer. Va a haber solo la reconstrucción de la vasija original del mundo infinito. Dice, esta es la razón por la cual existen las 70 naciones, y hay una correspondencia, porque por cada cosa que existe en el lado del bien tiene que existir algo en el lado del mal, y viceversa. Corresponde, y hay una correspondencia de los 70 tipos de almas descendientes de esta nación que llamamos Israel, ¿sí? Los hijos de Jacob, y también los 70 miembros del Sanedrim. Es porque estas 70 naciones o el Sanedrim personifican los 7 atributos emocionales de Gesed a Malhut, cada uno totalmente rectificado, es decir, hechos parsufim, con todas las caras. Las caras quiere decir las sefirot internas. Por eso 7, cuando están enteros, representan los 70 hijos de Jacob, los 70 hijos de Israel. Mientras que las 70 naciones del mundo representan esos mismos atributos emocionales, pero viendo hacia adentro, viendo hacia el egoísmo. Es decir, hacia la conciencia del alma animal, perdón, del alma animal y no del alma divina. Las 70 almas que provienen de los hijos de Jacob representan la totalidad de la emoción corregida o la divinidad del alma. Dice, y la razón por la cual el niño debe ser circuncidado después del 7º día es porque necesita que durante esos 7 días, que corresponden a los niveles de impureza, descienda sobre él estos estados de egoísmo que se fijan no de mirar, sino de fijación, se fijan a la orla, al prepucio, y el proceso de la circuncisión los extrae. Y no debe ocurrir antes, porque es necesario que primero las 7, que todas estas energías estén completas para poder, a través de esa circuncisión, extraer la mayor cantidad de emociones self-oriented, ¿cómo se dice? Autodirigidas, es decir, de emociones egoístas. Dice, la razón por la cual la Torá
decreta que la circuncisión sea en el 8º día, es porque la persona ya escapó, el niño escapó de esos, la construcción de los primeros 7 estados, o los poderes que tiene este mundo físico, el mundo de la naturaleza que se rige a través de los 7, y ha entrado en el plano de lo 8º. Dice, respecto a la aparición de las plagas, que es lo que habla de lo que hablábamos anteriormente sobre sobre la lepra y el por qué está todo junto. Dice, prestemos atención a que la frase que dice la elevación de mis ¿cómo se dice? De mis enfermedades, ¿sí? Que es una sección de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas, Habacuc 1:7. Dice que en hebreo se dice Seití. Dice, estas letras pueden ser permutadas para escribir la palabra Ishti. Ishti quiere decir mi esposa. Esto indica que si una persona tiene el mérito, su esposa va a ser buena para él, y si la persona no tiene el mérito, su esposa va a ser como una plaga para él. También sabemos que tanto el Talmud como el Zohar explican que cuando la mujer fue creada, ¿sí? Cuando le sacaron esta costilla y fue creada, Adán, la costilla de Adán, y la mujer fue creada, dice que fue creada opuesta a él. Y dice literalmente, el Talmud dice, si él tiene el mérito, su esposa va a ser una ayudante. Dice, pero si no tiene el mérito, la esposa se convertirá en su oponente. Dice, sepan que las 4 apariciones de las plagas, porque ahí la Torá esta semana describe la lepra como con aspectos distintos, 4 aspectos distintos, son la manifestación de las 2 esposas y las 2 sirvientas de las esposas de Samech Mem, del ángel de la muerte. Las cuales se pegaron, ¿sí? Tipo como si fueran un parásito a Javá. No es claro si realmente Adán y Javá nunca tuvieron relaciones sexuales durante esos 130 años, o si la conciencia egoísta que se produjo a raíz del tener relaciones sexuales solo por el placer físico, si no es que en realidad Adán sí tenía relaciones sexuales con Javá, pero los dos eran representantes de estas entidades egoístas. Es decir, porque acá el Ari dice que estos 4 demonios estaban pegados a Eva de una manera parásita, y que fueron introducidos a Eva a través de la polución de la eyaculación de la serpiente cuando tuvo relaciones con ella.
estos 4 demonios femeninos corresponden a lo opuesto a las 4 esposas de Israel, a las 4 esposas de Jacobo. Okay, dice esto lo vemos aludido en el verso que dice, mira que su cama está hecha de hierro, y se refiere a la cama de Og, Melech HaBashan, Og, el rey de Bashan. El rey de Bashan fue uno de los pueblos con los que tuvo que pelear el pueblo de Israel antes de entrar a Israel. Y lo que Og Melech HaBashan estaba tratando de hacer era impedir que el pueblo de Israel entrara en la tierra sagrada. Y el pueblo entrando en Israel es una apelación a Zivug, a un coito entre Zeranpin y Malhut. Entonces lo que estaba tratando de impedir Og, el rey de Bashan, era que se unificara la luz y la vasija al permitir que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Dice, y si prestan atención en esta frase, dice el Ari en Deuteronomio, en Devarim 3:11, que habla de la cama de Og, y dice que era una cama de hierro. Dice, la palabra hierro, Barzel, está compuesta de las iniciales de todas las matriarcas. Rachel, o sea, de las esposas de Jacob, con quien tuvo estos 70 descendientes, que son Rachel, Lea, Bilhá y Silpá. ¿Sí? Las mismas letras se escriben Barzel, cama de hierro. Dice, y en este caso, lo que Og, el rey de Bashan, representaba al Samech Mem, al ángel de la muerte, que estaba tratando de impedir la unión entre Zeranpin y Malhut, entre lo masculino y lo femenino. Dice, esto se relaciona con los 130 años durante los cuales Adán tuvo relaciones con Lamed Lamed, ¿sí? con el demonio, el aspecto femenino del ángel de la muerte. Y trae a colación de que el nombre Samech Mem, el nombre completo del ángel de la muerte más el Kolel, también da 130. Ahora dice, la razón por la cual, cuando la Torá habla acerca de la persona que tuvo, que tiene lepra en la piel, utiliza la palabra Adam, ¿sí? Dice, si un hombre tiene lepra, y cuando dice si un hombre, utiliza literalmente la palabra Adam, versus como normalmente es utilizado en la Torá, que es Ish. ¿Sí? Un hombre, normalmente en la Torá, cuando se habla de un hombre, dice si un Ish, si un hombre tiene tal y tal cosa, pero en este caso específicamente utiliza la palabra Adam, hombre como se llamaba Adam, tiene tal y tal enfermedad en la piel. Dice, en lugar de utilizar la palabra Ish como generalmente se utiliza Adam. Porque es en realidad el pecado de Adán lo que genera la aparición de lepra en la piel. Puesto que
esa persona, ese hombre, está reviviendo la vida de Adán. ¿Qué quiere decir reviviendo la vida de Adán? Sucumbiendo a la tentación sexual de la misma forma que Adán lo hizo. Dice, el único nombre que se utiliza para describir a una persona que está en un estado completo de divinidad de conciencia es Israel. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de el pueblo de Israel y si mencionamos tanto Israel, Israel no es un país o una religión, Israel es un estado de conciencia. Y repito, el Zohar dice el único nombre con el que se describe a alguien, a una persona, quien su estado de conciencia está en un estado de divinidad, es Israel. Antes era llamado Jacob, ¿sí? Pero el nombre Israel se lo dio el mismo Samech Mem, el mismo ángel de la muerte, el cual había estado agarrado de su pierna, y por eso es que él cojeaba, puesto que lo había golpeado con respecto a la costilla de Adán, la misma costilla que Adán previamente había perdido, tal como está escrito, y le sacó la costilla para crear a la mujer. Dice, esa costilla se convirtió en Eva y no en Lamed Lamed. Es decir, que es algo complejo. Dice, es decir, que el propósito de la unificación de las relaciones sexuales por el placer del otro tiene que ver con la reunificación de que la persona vaya a conseguir esta costilla que le falta. Es decir, en esa unión se vuelve a convertir el hombre completo, tal como era en un principio. Y si prestan atención en el episodio en donde el ángel de la muerte le da el nombre de Israel a Jacob, es cuando él está viajando para ir a entrar a la tierra de Israel con toda su familia, lo mismo que Og, el rey de Bashan, hizo de tratar de impedir que Moisés y el pueblo llegaran a Israel. Lo mismo hizo Esab y su ángel regente, que era el Samech Mem. Y si prestan atención, la Torá dice de que Jacob se revolcó toda la noche peleando con el ángel de la muerte. Y hay una alusión a que esta idea de revolcarse, no sé cómo se dice wrestling, lucha, ¿sí? Una lucha, pero como una lucha, ¿vieron los luchadores que están en el piso y luchan? Denota que Jacob estuvo toda la noche revolcándose, peleando con el ángel de la muerte. En realidad, la pelea que tuvo Jacob es que fue atacado cuando estaba solo por estas entidades femeninas, estos 4 ángeles del mal, o estos 4 demonios, por llamarle de alguna forma, que representan al ángel de la muerte del lado femenino, es decir, a esta tentación. Y solo al ganarle a esa tentación es que se convirtió en Israel, ¿sí? En este nuevo estado de conciencia. A ver, espérenme un segundo que vamos a apagar el teléfono. Dice, ese es el significado del verso que dice, que es un versículo de Génesis.
¿eh? Ah, claro, claro. Que dice, y por eso ella será llamada mujer, Isha, puesto que esta es la que he sacado del hombre, Ish. ¿Sí? Y con esto sabemos que el Ari explica que cuando dice esta será llamada mujer, se refiere a esta y no la otra, no el Lamed Lamed. Dice, el, el nombre divino de Dios, Yud-Kei, las primeras dos letras del nombre Yud-Kei Vav-Kei, son la única diferencia entre medio de estos dos. Si uno ve la palabra Isha y Ish, estas palabras, las dos están hechas de tres letras. Y hay dos letras que son iguales. La Shin y la Aleph son iguales. Pero las letras que se diferencian es una letra Hei y una letra Yud. En el caso de Ish, de hombre, lleva Yud. Y en el caso de Isha, empieza con Aleph y termina con una letra Hei. Dice, la única diferencia que hay entre Ish e Isha, las letras que la diferencian, es el nombre sagrado Yud-Kei. Puesto que sin estos nombres, sin la Yud y la Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei, dice, tanto el hombre como la mujer no son otra cosa más que Esh. Las letras restantes que quedan, las que no, o sea, las que son iguales entre los dos, escriben la palabra fuego. Es decir, las personas, si no tienen este aspecto de divinidad, lo único que son dos impulsos de energía. Dice, y esta es la razón por la cual estos demonios vuelan en el aire alrededor de ellos cuando ellos tienen relaciones. Y dice, y la razón, y dice, ¿y por qué es llamado la lepra? Y sepan que la lepra la lepra bíblica es el cáncer de hoy. Y parte de la energía que hay en esta semana en esta y la semana entrante también, es una energía de protección contra el cáncer. ¿Sí? En el caso de esta semana, específicamente, sobre todo si pueden escanear el Zohar de Tazria de esta semana o escuchar la lectura de la Torah en Shabbat, esta semana protege contra primordialmente el cáncer de mamas en las mujeres, y la semana entrante todos los distintos tipos de cánceres. Dice la razón por la cual la enfermedad de la piel es llamada tzarat es porque viene de Lamed Lamed, que estaba celosa de Eva. Y celosa se dice tzarat ain, ¿sí? como mal, la veía con mal ojo. Dice, y es por eso que como le tenía bronca, le tenía envidia a Eva, es que le mató a sus hijos. ¿Sí? Provocó la disputa que hubo entre Caín y Abel. Y ahora escuchen esto, que esto era a donde queríamos llegar con todo esto. Pero ella, el Lamet Lamet, el aspecto femenino del Satán, qué tarde que es, pero ella no puede, no tiene ningún tipo de acceso, no tiene ningún tipo de dominio sobre alguien
quien se santifica a sí mismo a través de las relaciones maritales, puesto que tal persona solicita un fluido de semillas desde una fuente suprema o celestial, que es el jardín que surge del Edén. Y este fluido que desciende desde el jardín, desde el río del Edén sobre la pareja cuando tiene relaciones, se convierte en un oneg. Oneg quiere decir en hebreo una delicia, como una cosa así deliciosa. Se convierte en un oneg en lugar de convertirse en un nega, son las mismas letras, oneg y nega, en un nega que es una plaga. Vuelvo a leer esto, dice, pero ella no tiene ningún tipo de acceso, ningún tipo de supremacía sobre aquel que se santifica a sí mismo a través de las relaciones sexuales, de las relaciones maritales, puesto que tal persona solicita sobre él un fluido de una fuente de semillas celestiales que provienen del río del jardín del Edén. Y esto se convierte en una delicia para la pareja en lugar de convertirse en una plaga. Delicia y plaga son las mismas letras, oneg versus nega. Dice, y de a eso se refiere la frase, una frase de Isaías que dice, felices son aquellos que siembran sobre todas las aguas. Las aguas, dice, se refiere a las aguas de la vida, refiriéndose a alguien quien se santifica a sí mismo a través de las relaciones sexuales. En contrario, dice, en contraste o en contrario, por lo contrario, aquel que no se santifica a sí mismo a través de las relaciones sexuales, su experiencia y lo que el mundo le refleja es simplemente una plaga, puesto que él solicita un fluido eh, de semillas que provienen, prestes atención al hecho de que utiliza la palabra semillas, que es lo mismo como que el nombre de la porción, Tazria, ¿sí? Utiliza la de Aishaki Tazria, dice cuando una mujer da semillas. Porque estas semillas no son solo lo que fecunda a un niño, ¿sí? No está hablando de espermas o de óvulos, está hablando de semillas, de lo que la persona siembra en su vida. Dice, cuando la persona no se santifica a sí mismo a través de las relaciones sexuales, solicita a sí mismo un paquete de semillas que provienen de unas aguas oscuras, unas aguas amargas las cuales están malditas, tal como alude la mujer sospechada de adulterio en la sección de Sotá. Si no sé si se acuerdan cuando explicamos esto de la Torá, de que la mujer tomaba este agua y este agua la mataba. Ok, la sección continúa y se pone mucho más trágica acerca de dos cosas primordiales. Eh, el egoísmo en las relaciones sexuales, es decir, el que cualquiera de las dos personas en la relación esté solo pensando en que el otro lo complazca, en lugar de
estar pensando en complacer al otro y que ese deseo de complacer al otro sea lo que lo lleve a tener que permitir el ser complacido. Eh, y por otro lado, obviamente, el tema de tener relaciones sexuales, de la mezcla de, de el semen con la sangre de la menstruación. Para cerrar esta clase, eh, si bien tal vez es fuerte todo lo que escuchamos, es al mismo tiempo una especie de antídoto, porque el tener el conocimiento, el tener eh, el tener acceso, sobre todo para los varones, tiene que poder llevar a la persona a que eventualmente no sea capaz de tener relaciones sexuales a menos que sea un acto de divinidad, ¿sí? A menos que sea un acto eh, de, de que le permita proveer placer a la otra persona, que le permita, eh, y, y, y les digo de antemano que tiene su consecuencia, ya no vas a poder tener relaciones sexuales con cualquier mujer y en cualquier circunstancia. Eh, pero de eso se trata las elecciones que una persona hace, el elegir su rectificación y su crecimiento y el poder manifestar atributos y cosas divinas en este mundo a través de él y que por ende tenga los beneficios de lo que solicitar ese tipo de intelectos trae a la vida de la persona, conlleva estas, a lo mejor para muchos suena como una consecuencia negativa, pero es en realidad un privilegio, el privilegio de que literalmente un hombre no pueda tener una erección si no es porque sabe que está con una mujer a quien él puede complacer sexualmente y que, el, y que eso atraiga, eso de entrada va a alejar a mujeres o a parejas que no estén en la misma sintonía, pero al mismo tiempo que vaya creando la vasija para atraer a una mujer con quien termine teniendo una vida y un nivel de relaciones en donde realmente eh, sea una delicia, ¿sí? Lo que explica el Ari, una delicia, un, un, eh, un, un lugar en donde el recibir placer sexual es para permitir que se manifieste el gran deseo que tiene la otra persona de complacer a su pareja. Así es que bueno, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Espero que no hayan quedado demasiado traumatizados. Gracias.